Saludos a todos, mi nombre es Maynor Palma, soy médico internista y neumólogo. Tengo la oportunidad de hablarles de lo que es el ultrasonido de tórax, específicamente la parte de ultrasonido pulmonar. Esta es la agenda de contenido para los próximos minutos. Vamos a hablar un poquito de las indicaciones, cuál sonda escoger, la técnica de escaneo, entendiendo los artefactos pulmonares, los signos en ultrasonido pulmonar, básicamente la semiología, los hallazgos en ultrasonido pulmonar, lo normal y lo anormal, mencionar un poco el protocolo Blue y cómo la evidencia actual nos habla del impacto diagnóstico clínico y pronóstico del ultrasonido pulmonar. Recordarles que existe esta red internacional de ultrasonografía a la cual ustedes pueden acceder. Y para manera de introducción hay que hablar que es una herramienta útil en la evaluación de los pacientes en emergencia o en cuidado intensivo ante la sospecha de una patología pulmonar o pleural. Básicamente las herramientas o esta herramienta tiene un bajo costo, tiene la ventaja de ser en tiempo real y no tener radiación ionizante y nos va a dar mucha información diagnóstica importante. Las indicaciones puntuales son la disnea en estudio, la insuficiencia respiratoria tipo 1 y 2 para establecer un diagnóstico o una causa, aquellos pacientes con un estado de choque no diferenciable, personas con un neumotórax o si usted está frente a la sospecha clínica de un neumotórax, el ultrasonido le puede confirmar este diagnóstico con una sensibilidad y especificidad muy alta. Podemos evaluar a los pacientes su estado de volemia y podemos asimismo evaluar a aquellos pacientes con sospecha de derrame pleural, cuantificarlos y puede ayudarnos el ultrasonido a diferenciar entre exudado y transudado. Aquí están el resto de indicaciones, como ustedes lo pueden ver, nos puede ayudar incluso para guiar procedimientos torácicos invasivos. Básicamente, el principio del ultrasonido pulmonar se basa en que uno tiene un emisor que emite estas ondas, las cuales viajan por el aire, cuando se topan con un objeto regresan, la onda refleja y mediante un transductor de los materiales piezoeléctricos nos va a generar una imagen. Esta imagen o este principio está basado en los murciélagos. Desde los años 80 sabemos por personas como el doctor Daniel Lichtenstein, francés, que este equipo o esta herramienta es muy útil y nos han dicho o se nos enseña muy bien cómo escoger esa sonda. Aquí les presento lo que es la sonda convexa, la sonda sectorial y la sonda lineal. La diferencia entre cada una de ellas es básica en el sentido de uno poder utilizar para ciertas patologías en específico, como por ejemplo la sonda convexa, que tiene una mayor penetración y tejidos, tiene una menor definición por lo tanto de las estructuras, su rango es este, pero es específico muy bueno para poder evaluar lo que es pulmón y pleura. La sonda sectorial es mucho más pequeña, nos permite visualizar esas áreas pequeñas entre las costillas y por eso nos puede hacer muy bien o se desempeña muy bien en la evaluación cardíaca, pulmonar y pleural. El rango en megahertz es muy similar a la sonda convexa, pero tiene mayor definición. Y por último, la sonda lineal, usted la va a utilizar porque es una imagen triangular con menor penetración, pero tiene mayor definición y por tanto le sirve muy bien para caracterizar pleura, tejido blando y guiar procedimientos invasivos como catéteres. Sabemos que de los años 80 el tipo de artefactos o el tipo de dispositivos que tenemos ha cambiado mucho. En este sentido, los equipos antiguos tenían mayor definición porque básicamente cuando haces ultrasonido torácico o pulmonar en este caso, básicamente vas a tener que interpretar los artefactos. Y hoy por hoy tenemos dispositivos de pocket, de bolsillo, que nos ayudan mucho en la evaluación, puesto que no necesitan un material más grande o un transportador grande como son los carritos anteriores. Esta es una imagen de un ultrasonido de pocket, de bolsillo. La imagen es muy buena, muy fidedigna y se puede hacer como lo ven en la imagen. Esto es en la unidad en la que yo trabajo. Lo podemos hacer al pie de la cama del paciente. La técnica de escaneo, hay muchos protocolos internacionales, pero
Ustedes pueden tomar el de 6 zonas del lado derecho y del lado izquierdo, lo ven esquematizado en esta figura, o de 7 zonas, es indiferente. La cosa es que ustedes sepan que esta técnica o que este tipo de herramienta es sumamente efectiva y que es sencillo de utilizar. Sí se requiere de un entendimiento de los artefactos, porque lo normal que tenemos en los pulmones es un 98% de la relación entre aire y fluido, y que cuando esa relación se pierde, vamos a tener las alteraciones o vamos a tener que identificar todos estos artefactos que vemos a continuación. Los signos de ultrasonido pulmonar y la diferencia entre ultrasonido torácico y ultrasonido pulmonar es básicamente que cuando tú hablas de ultrasonido torácico tienes el ultrasonido pulmonar más el ecocardiograma. El ultrasonido pulmonar, su nombre lo indica. Los hallazgos en ultrasonografía pulmonar, vamos a empezar por lo normal y vamos a ir hablando en las próximas slides de lo que es lo anormal. El primer signo que encontramos de normalidad y que es lo que te recomiendan los expertos que tú tienes que buscar es el signo del murciélago, en el cual está representado en esta imagen. Esta es la línea pleural y estas son las dos imágenes ecoicas que producen las costillas. Posteriormente, esta es una imagen poco con más definición, vemos acá comparada la tomografía, el espacio intercostal con la musculatura, la sombra acústica de cada una de las costillas y esta es la línea pleural. Lo que queda por debajo de la línea pleural es el pulmón. Básicamente, en esta imagen le estoy ejemplificando lo que es un deslizamiento pleural normal, el deslizamiento entre la hoja parietal y visceral, y las imágenes que nos van a dar, que vamos a interpretar como líneas A, líneas B y líneas C. Líneas A significan aire y es un patrón normal si tú lo encuentras con el deslizamiento pleural. Líneas B son anormales y líneas C son anormales. Los hallazgos ultrasonográficos, cuando uno está hablando ya específicamente de líneas A, se están refiriendo a un pulmón airado. Lo normal es que haya un deslizamiento pleural, porque si no lo encuentras en un deslizamiento pleural, puedes encontrarte frente a algo que se llama neumotórax. Pero cuando uno se queda en el deslizamiento pleural normal, vamos a encontrar, estas son líneas A, son líneas que vienen, que son una imagen, una reverberancia de la línea pleural que se van hacia el infinito. Ustedes los ven acá. Por otro lado está este signo, esto es en el modo B y este es en el modo M, o el signo de la playa y de la arena. Esto es la línea pleural, lo que queda por arriba es tejido celular subcutáneo, sería como el mar, y lo que queda por abajo, esto granular, es el pulmón, que es la arena. Los signos específicos en patologías como el neumotórax se conoce como el signo de la estratosfera o código de barras. Este es el punto donde está la sonda. Vemos en la radiografía que hay un neumotórax y nos ayudó a guiar un procedimiento al pie de la cama del paciente. El signo de la estratosfera, el signo del punto pulmonar se pueden alternar. El signo del punto pulmonar es donde se separan las pleuras, exactamente en el punto donde el aire está separando ambas pleuras. Esto nos va a ayudar a poder identificar, tiene un valor predictivo positivo y una sensibilidad e especificidad muy altas para neumotórax. Hay otros signos como el signo del punto pulmonar o pulso pulmonar, perdón, en el que uno se posiciona sobre la zona afectada en interés y vas a ver que lleva sincrónico con el latido si tienes en este caso un trazo de monitor. Esto descarta la presencia de un neumotórax. En el neumotórax específicamente, el ultrasonido es superior a la radiografía de tórax, pero hay condiciones como la EPOC y como la hipersiflación o pacientes que están en ventilación mecánica monointubados que pueden darnos falsos positivos. Sin embargo, si uno está sospechando que tienes un neumotórax, pero encuentras deslizamiento pulmonar, ese deslizamiento que lo vimos anteriormente, vas a tener un valor predictivo positivo muy bueno, y lo que más nos interesa es que si tú lo encuentras con líneas B, vas a tener un valor predictivo negativo del 100%, es decir, vas a estar 100% seguro de que no tiene un neumotórax. Por otro lado, el punto pulmonar también tiene 100% de especificidad y es el que lo estoy mostrando en esta imagen que ustedes ven. Acá tenemos la costilla y tenemos esta zona donde sí hay deslizamiento pleural, pero en la otra no hay un deslizamiento pleural.
Este es el denominado punto pulmonar. La herramienta para detectar neumotórax en ultrasonido tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99%. Eso es muy bueno, ¿no? Nosotros en la unidad pulmonar en el Hospital Roosevelt lo utilizamos de manera rutinaria y sobre todo cuando guiamos procedimientos como son las biopsias transbronquiales. Otros hallazgos que son normales y anormales, básicamente las líneas B o long rockets van a hablar de una alteración del nivel hidroaéreo, o decir la relación entre aire, tejido y líquido a nivel pulmonar. Estas características de las líneas B básicamente están enmarcadas acá, y uno va a hablar de un perfil B cuando tienes líneas B más deslizamiento pulmonar. El síndrome intersticial es conocido como aquella patología pulmonar en la cual tú encuentras más de 3 líneas B en una sola zona. Acá hay una imagen, su imagen que les señalo, son líneas B que están confluyendo con una línea pleural aserrada. En este caso tenemos líneas B separadas, hay una categoría específica para esto. Esto no es una línea B porque no borra estas líneas A que aparecen acá, se conoce esto como línea Z. Y tienes otras líneas B, en este caso es una línea B porque borra el resto de las líneas A y es una B gorda o light beam o signo de faro. Este es otro ejemplo de cómo pueden presentarse las líneas B, específico de una patología no son, pero sí te está hablando que pasó algo adentro del intersticio pulmonar. Puede ser sobrecarga hídrica, puede ser una enfermedad pulmonar intersticial, puede ser un SIRA, etc. Y específicamente, cuando uno habla de, por ejemplo, consolidaciones, las líneas B también pueden darnos esta patología o insinuarlo si uno tuviera la tomografía, que no siempre está a la disposición. Vemos que en el pulmón del lado derecho, esto es derecho, tenemos líneas A, pero del lado izquierdo tenemos zonas de consolidación, pérdida de las líneas A, y tenemos líneas B confluyentes que son características de esta zona de llenado alveolar que vemos en la tomografía. El síndrome intersticial, lo mencionaba anteriormente, indica cambios localizados o difusos a nivel del intersticio pulmonar. El patrón de líneas B focalizadas o difusas puede tener muchos diagnósticos, como una telectasia, como una neumonía focal, etc. Se traslapa entre el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto con el edema pulmonar, pero sí nos puede ayudar a evaluar si tú haces un ultrasonido torácico, comprendas eso, pulmonar más ecocardiograma, te va a ayudar a diferenciarlos. Nos ayuda mucho en el seguimiento y evaluar la eficacia del tratamiento, lo que estamos dando, y este tiene una sensibilidad del 94% con una especificidad muy alta. Causas de síndrome intersticial son el síndrome de estrés respiratorio. Acá característicamente tienes un patrón de líneas B heterogéneo, consolidación pulmonar, y hay cambios en la línea pleural, se ve cerrada. Obviamente esto va a cambiar con los parámetros ventilatorios, la sensibilidad y la especificidad es muy buena. Y acá les pongo un ejemplo del panel A al panel D, como esta zona de consolidación con líneas B de manera gradual va desapareciendo cuando le aplicamos el PIB. Por otro lado, las líneas C o el perfil C indica consolidación, característicamente neumonía, pero puede ser una contusión pulmonar, puede ser un infarto. Las características del perfil C es que la zona del pulmón va a estar de una forma hepatizada. Puedes encontrar el broncograma aéreo y líquido, los márgenes están aserrados y borrados, hay ecos de reverberancia en su interior. Puedes tener imágenes hipo o anecoicas y puedes verlo con el Doppler color como está vascularizado o no. Recientemente la aplicación de medio contraste ha sido de mucha utilidad. Esta es una imagen ejemplificando una zona de consolidación con bordes aserrados, imágenes hiperecoicas en su interior y alrededor, algunas líneas B. Por otro lado, podemos tener estas imágenes que pueden ser circulares, como en embolismos pulmonares, otras imágenes en las cuales incluye una zona hepatizada completamente del pulmón. Esto se diferencia muy bien. En esta tomografía tenemos esta zona de infarto a este lado, y cuando le aplicamos el Doppler por ultrasonido nos dimos cuenta que no tiene una vascularización buena, a diferencia de una zona telectásica o una zona de neumonía donde hay un hiperflujo.
Hablando específicamente de la consolidación pulmonar vista por ultrasonografía, se define como un aumento del tejido de la ecogeneidad pulmonar, pérdida del brillo de la línea pleural, pueden haber broncogramas aéreos y líquidos como los estamos viendo acá, y los márgenes pulmonares o pleurales están aserrados como esto. La sensibilidad es muy buena, del 94 con una especificidad del 100%. Este es el denominado broncograma aéreo líquido dinámico que se ve en una condensación pulmonar, en este caso es una zona de neumonía, y puedes ver acá que tienes un derrame pleural con imágenes de algo que ya es complejo. Por supuesto que los diferenciales puede ser el síndrome de estrés respiratorio agudo, ya lo mencioné, el infarto, la neumonía organizada, etcétera. Si tú encuentras un broncograma aerodinámico, aumenta tu especificidad y siempre utilizarlo en el contexto clínico adecuado te va a llevar a un buen diagnóstico. Aquí hay más ejemplos de cómo se ve las zonas de consolidación con broncograma aéreo. En este caso se ve muy bien con la zona de deslizamiento pleural o con el movimiento pulmonar. Hablando del derrame pleural, que es otra patología frecuente que nos va a ayudar mucho la ultrasonografía, en este panel A les muestro lo que es una imagen normal y en el panel B lo que es el signo del sinusoide, o esta forma en que vemos el líquido o el pulmón nadar. Tenemos otros muchos más signos que nos van a ayudar a diferenciar, por ejemplo, una imagen anecoica como esta, este es el hígado. Puedes verlo muy bien en los ángulos y esta zona anecoica o oscura es el derrame pleural. El ultrasonido es muy bueno para poder cuantificar, y la correlación es perfecta con la tomografía para la cuantificación y caracterización de los derrames pleurales. Existen otras cosas, por ejemplo, el contexto clínico del paciente nos va a mandar. Si tú tienes esto que es el signo del plancton, que son múltiples imágenes anecoicas o hiperecoicas dentro del derrame pleural, con el pulmón muy dañado, pues te va a hacer sospechar de que esto sea un proceso neumónico. Otros signos característicos de derrame pleural son el signo de la espina dorsal, es decir, en presencia de líquido, las vértebras van a brillar y nos van a hacer sospechar de eso. El signo del cuadrado, que también es sensible y específico para derrame pleural, es lo que primero va a buscar uno. Esta imagen hipoecoica entre la pleura parietal y visceral, que en este caso, en la imagen que ustedes ven, es una imagen del signo de medusa, es muy característico. Obviamente tiene mayor sensibilidad, especificidad, sobre todo si los derrames son pequeños. Te puede indicar la etiología del derrame pleural, tan así que puedes lograr identificar entre exudado y transudado. La precisión es altísima, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Esta otra imagen, que también es un derrame complicado, vemos múltiples centros en el interior. En el contexto clínico adecuado nos estaba hablando de un proceso empiemático a nivel pleural. El signo del remolino, esto no es específico de ninguna patología, pero si tú lo ves en una persona que tiene una masa, una tumoración, etcétera, te está diciendo que el derrame probablemente sea maligno. Aquí algunas fórmulas, cómo nos ayudan a poder cuantificar el derrame pleural. Esta es la imagen y estas son las fórmulas que han sido validadas. El coeficiente de correlación intraclase te habla de que también está prediciendo la cantidad de volumen que realmente es cuando la comparas con toracoscopías, con drenajes toracoscópicos o lo comparas con tomografía. Esto no está nada mal. Y hay que hablar de unas cosas como lo que es el protocolo Blue, que se utiliza mucho en la terapia intensiva. Según los hallazgos que tú tengas o el perfil que tengas de tu paciente, podrías encajarlo en cualquiera de estas patologías. Esto es muy aplicado hoy por hoy. Y pues en lo que está pasando actualmente la pandemia de COVID, también podemos hablar que existen muchos fenotipos de pacientes. El doctor Giovanni Volpicelli es uno de los ponentes del ultrasonido a nivel mundial y recientemente nos mostraron que la relación o la correlación, como la fuerza entre estas dos variables, ultrasonido y tomografía, es muy buena, casi perfecta para ver las conciliaciones o ver la gravedad y poder categorizarte el ultrasonido pulmonar y la gravedad de tu paciente, ¿no? Hay otras cosas ya para finalizar. Les hablo de algunos de los niveles de evidencia que hay, muchos estudios, pero estos son algunos de los principales
iniciales relevantes. Este fue hecho, pues ya tiene un poco de tiempo, 301 pacientes en la UCI, les hicieron ultrasonido torácico y pulmonar a los 20 minutos de la admisión y se dieron cuenta que hacer la ultrasonografía aumentaba la exactitud diagnóstica en un 15% de los casos. Por otro lado, integrar el ultrasonido más ecocardiografía, esto ya es propiamente torácico, te aumenta la exactitud diagnóstica de 63 a 81%. En otros lugares, el cambio que se hizo en el manejo inicial fue del 26%, el cambio de la terapéutica en el 18%, etc. Estos tienen un impacto muy importante porque en algunas series, como en estos casos, en cuidado intensivo, tu manejo inicial puede cambiar radicalmente. Puede ser de manera invasiva o de manera no invasiva. Y eso es este es un estudio fuera de la UCI, específicamente en la emergencia, pero también hay estudios en los pisos, en los encamamientos, y nuevamente se observa que el diagnóstico correcto a las 4 horas de haber aplicado la herramienta es mucho mejor en el grupo de ultrasonido comparado con el control, y se aceleró el tratamiento en el 78% de los pacientes. Este es un protocolo denominado C3PO, aumentó el diagnóstico inicial en un 34% y aumenta la confianza diagnóstica clínica de los pacientes. Por supuesto, esto te va a ayudar a ti también a tenerte un poco más de confianza y por lo tanto mejorar tu manejo clínico. A manera de conclusiones, el ultrasonido es una herramienta eficaz y precisa, tiene un impacto diagnóstico en el manejo apropiado de muchas áreas como la UCI, la emergencia o el encamamiento. No es específico de los neumólogos, no es específico de los radiólogos, es específico de todo médico que desee entrenarse en él. Aún existen limitantes para su uso diseminado, pero la mayor parte de los pacientes, si tú lo escoges correctamente, la precisión, la eficacia y su practicidad clínica se debe seleccionar muy bien y te va a ayudar a diagnosticar. Muchas gracias.